Bueno, en Cuba han tratado de tapar el sol con un Congreso con pocas respuestas y muchas interrogantes. Tenemos en la mesa a María Huerlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba, autora de La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. Me ha traído ahora este libro que me parece muy importante, que son Las víctimas olvidadas del Che Guevara, una investigación pues fusilado por fusilado, con toda su biografía. Muchísimas gracias, María, por estar aquí con nosotros. También tenemos a Andrés Reinaldo, periodista, director editorial de América CB. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy bien. Vi en el noticiero que dijiste una frase sobre el cambio del Congreso, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dijiste? No me acuerdo de todo, pero tratemos. No, es un Congreso en realidad sin cambio. O sea, ellos, desde por la mañana estoy insistiendo en esto, que ellos tienen razón al llamarlo el Congreso de la Continuidad. Efectivamente, es el Congreso de la Continuidad. Lo que pasa es que ellos ven la continuidad de una manera diferente a nosotros. Para ellos la continuidad es seguir manteniendo el mismo esquema de opresión al cual ahora se ha unido un esquema de enriquecimiento mucho más desembosado de lo que podía hacer antes. En Cuba en realidad es una mafia raulista. Ya ni siquiera está la gente afín a Fidel Castro ni la familia de Fidel Castro en posiciones prominentes. Es la mafia raulista con los hombres de confianza de Raúl en el buró político, además de una presencia familiar muy obvia con López Calleja. El famoso cambio generacional, pero que en realidad aquí hay un juego de palabras. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Hay una transición, hay una sucesión. Es la segunda generación de la mafia, es la segunda generación de la mafia que toma poder. Pero de una dictadura totalitaria que permanece. Es el Padrino pasando al Pacino. Exacto. Pero fuera de la familia, que es lo raro. No. Bueno, no del todo, no del todo, es la familia espiritual y en cierto modo la familia consanguínea. López Calleja es el hombre más poderoso de Cuba hoy por hoy, aparte de Raúl, por supuesto. Raúl desde su casa sigue teniendo un poder, sigue teniendo digamos, su tiene los grados de general de ejército, no es un general en retiro. López Calleja es el hombre más poderoso de Cuba y las instituciones armadas están en manos de personas designadas por Raúl, puestas a prueba. Hay otra cuestión. Es un cambio, es una nueva generación, pero ojo, es una nueva generación de gente que ya tiene 60 años. Esta gente llevan 40 años teniendo que mostrar que son fieles, teniendo que mostrar que están en la línea de lo que quieren los Castro. Es una mafia. Yo no veo otra manera de decirlo que no puede hacer esa. En un formato, déjame decirte, que solo en Corea del Norte tiene más o menos un perfil similar, porque en los otros países, que aunque siga habiendo un partido comunista en el poder, como es China y Vietnam, en realidad ha pasado a ser una cosa colegiada, donde ya no es tanto una familia política como más bien es un fenómeno de clase. Pero aquí ni siquiera es un fenómeno de clase, es una familia política. Ahora, fíjate, nos dicen aquí mucho, es hora de olvidar. Y, sin embargo, las heridas continúan abiertas. Ayer se celebró el 60 aniversario de Bahía de Cochinos. Yo sé que tú estuviste en el acto en la calle 8. Y mucha gente no sabe que tu padre murió en Bahía de Cochinos. Que además tu padre desaparece y hay una historia tremenda donde tu mamá va a una consulta del médico y en una revista, no sé si era Life o algo, ve la foto del cadáver de tu padre y es como se entera de que está muerto. Fíjate si las heridas siguen abiertas, se lo quiero decir al público antes de que ella cuente su historia, que hoy por hoy a María no le han devuelto el cadáver de su padre. Pero no solo a ella, sino a muchísimos, y eso es una historia desconocida de los combatientes de Bahía de Cochinos. No han tenido la dignidad de devolver a sus familias los cadáveres de esos cubanos que, para ellos equivocados, en el bando equivocado, hicieron lo que creían en ese momento era justo y fueron a luchar por su ideal, ¿no? Y entonces esa herida sigue abierta. ¿Cómo demonios va a venir ahora alguien a decirle a María hay que reconciliarse, hay que olvidar, cuando esos que están ahí son los mismos,
no han devuelto el cadáver de tu padre. Ahora, no sé, disculpa que yo me meta en una herida tan abierta, ¿no? Pero, ¿cómo es crecer así? Wow, bueno. Hay gente que me conoce años y no sabe esta historia. O sea, en realidad este trabajo yo no lo hago por mi padre. Tuve que descubrir. Sí. Tú nunca me la contaste. No, yo me asombré cuando la descubrí. Sí. Y en realidad, como directora del proyecto Archivo Cuba, nosotros nos dedicamos a documentar y contar las historias de los atropellos y de los muertos y desaparecidos. O sea que, ¿cómo no voy yo entonces a dar un ejemplo? Pero es difícil. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 1 año. 1 año de edad. Y mi hermano tenía meses. Y las vejaciones que se hicieron con mi abuela cuando iba a visitar a mi tío. Estás tú con tu papá. La única foto que tengo con mi padre. La única. Y hay un relato que es duro para mí. Ha sido difícil compartir esto, abierto muchas cosas. Y yo lo vivo porque constantemente estamos documentando estas atrocidades y a mí hasta se me olvida que yo tengo una conexión personal, pero por supuesto que eso está ahí. Pero yo sí creo que Cuba, a pesar de que mi padre y sus hermanos y su cuñado fueron todos a la invasión, que de hecho habían estado en la Sierra Maestra luchando contra la dictadura de no lo puedes Batista. acusar de batistiano, No, de nada. De ellos Vilo. fueron a rescatar la lucha por la democracia y la libertad en Cuba que se robaron los hermanos Castro y sus secuaces, ¿no? Pero a pesar de eso y todo el dolor que ha habido y tantas familias cubanas que comparten eso y lo han compartido tantos años y hoy día, yo sí creo que hay que hablar de amor y reconciliación y perdón. Lo que no hay que pensar que eso no se concilia con un sentido de justicia. Que el día de mañana que Cuba tenga su proceso, que haya justicia, que la verdad se establezca. Que el pueblo cubano busque una manera lógica y razonable de poder reconciliar a la sociedad cubana. Pero yo sí, y yo sé que esto suena cursi, pero lo creo firmemente, Cuba necesita una gran dosis de amor, compasión y perdón para que este mensaje de odio, división y fragmentación que ha vivido esta sociedad desde antes de la toma del poder de los Castro, o sea, porque hubo una dictadura de Batista que dio pie para esto, pueda esta nación lograr otra forma de hacer justicia, de vivir en un Estado de Derecho, en democracia, de respeto. Y yo sí creo mucho en eso y que este trabajo y esta lucha hay que hacerla desde esa perspectiva, ¿no? Tú has dedicado tu vida a que no se olviden los muertos, ¿verdad? Cuando regresemos, yo quiero que tú me respondas la pregunta de si no te parece justo que antes de establecer cualquier relación diplomática, económica, de parte del gobierno de los Estados Unidos con el régimen castrista, se le deba o no exigir que devuelvan esos cadáveres. ¿Cuánto? 60 años después. Regresamos.